Hola, vamos a seguir grabando. Vamos a repasar los puntos importantes de la novena grabación. Vimos las diferentes facciones, digamos, conflictos, el periodo de invasión, diferentes edenes o asentamientos, el origen del cabal, la relación con civilizaciones autorizadas, la inversión de los polos, origen de las pirámides, Tartaria y la base como base de la civilización, ¿no? O las civilizaciones que siguieron. Lo único que ya con el componente, digamos, de que ya no eran civilizaciones humanas puras, ¿no? Periodo de resistencia. Dice, se caracteriza por aquellos humanos que de algún modo pudieron resistir y conservar características humanas, independientemente de que ya estuvieran hibridados o que una parte, digamos, de la población estuviera ya, digamos, infectadas, ¿no? Como de un virus, como si de un virus se tratara. Utilizo la palabra virus porque es más o menos el ejemplo que se nos pone en los textos, ¿no? Claramente hubo dos líneas. Aquellas que se mantuvieron en altas vibraciones, es decir, aislados, se aislaron, y de esto hay algunos ejemplos, hay varios ejemplos muy buenos. Los que nosotros conocemos como intraterrenos, que son aquellos que ahora salen y nos cuentan bueno, que viven debajo en un sitio, digamos, hay intraterrenos que están, digamos, que están en altas vibraciones y hay otros intraterrenos que están no similar a nosotros, porque digamos que nuestro caso es el peor, pero digamos que viven en una cuarta intermedia, cuarta alta. Y, por ejemplo, aquellos que se fueron a Garta, ¿no? Aquellos que realmente se mantuvieron en altas vibraciones y se ganaron un pase a Garta o a Telos o a Shambhala o a algunos de los lugares que aún existen en la Tierra, que se conservaron en quinta densidad o superiores, ¿no? B, los que descendieron en vibraciones, y es lo que conocemos como historia, entre comillas, lo tengo como historia conocida o desconocida, ¿no? Más bien sería historia desconocida porque, como he dicho, la historia que nos contaron pues difiere bastante con la realidad. Y vamos a ver una prueba, ¿no? Porque mucha gente puede estar dudando de que nos estamos inventando alguna de estas cosas, ¿no? Pero vamos a mostrar, vamos a volver a este libro, Historia Universal, y vamos a leer qué nos dice de América, ¿no? Para poder hacer un contraste. Dice, Historia Antigua de América. Pregunta 613. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de América? Respuesta, los fenicios y los cananeos. Pregunta 614. ¿Qué observa sobre los fenicios? Entre sus diferentes colonias en América, destacó a los anacitas, a los quetitas. Los primeros ocuparon Yucatán, para mí está claro que esto es Yucatán, México. Tlaxcatenaque, también está claro que eso es México. Y los segundos habitaron las islas de Cuba, Jamaica y Borriquén. Pregunta 615. ¿Cómo llegaron los cananeos a América? Respuesta, habiendo sido expulsados de su país por Josué, hijo de Nun, se retiraron a África y desde ahí, tras ocupar Mauritania, se extendieron por el Atlántico, primero por las Islas Fortunadas, Túnez y huida al continente opuesto, que es América. Pregunta 616. ¿Qué sabe usted de los americanos de la época de Salomón? Hiram, rey de Fenicia, y Salomón, rey de Israel, emprendieron una navegación a América para buscar tesoros, y Salomón recibió una cantidad prodigiosa de oro fino y puro para la construcción del templo de Jerusalén. Pregunta 617. ¿No fue seguida esta navegación a América por otras de los sucesores de Salomón? Sí. Jolab, rey de Judá, envió una flota con el mismo objetivo que Salomón, pero naufragó en el puerto de Sion-Gebere. Pregunta 618. ¿No estuvieron los cartagineses en América? Respuesta. Al aumentar el poder de los cartagineses hasta el punto de ser los únicos dueños del mar Atlántico,
no pudieron ignorar durante mucho tiempo este vasto continente. Pregunta 619. ¿Cómo llegaron ahí los primeros cartagineses? Respuesta: por casualidad, sus barcos fueron empujados hacia el oeste por vientos contrarios. Descubrieron este país afortunado, desembarcaron felizmente y establecieron ahí su morada. Pregunta 620. ¿Se refieren a estas nuevas colonias de los cartagineses? No, los magistrados cartagineses, informados de estos nuevos asentamientos en América, temieron el debilitamiento de su república. Había una república, por lo que dictaron una ordenanza por la que nadie, bajo pena de muerte, podría realizar este viaje en el futuro, e incluso enviaron una flota para expulsar a los que se habían establecido ahí. Pregunta 621. ¿Qué cambios se produjeron en el norte? Aquí, importante, vamos a marcarlo. Los excitas que llegaron a América por el norte destruyeron todo lo que los fenicios habían cultivado anteriormente y se hicieron con el control de este país. Interesante, ¿no? Pregunta 622. ¿En qué autoridad se basa para afirmar lo que dice sobre la historia antigua de América? Respuesta: me baso en las diferenciaciones históricas y políticas del célebre profesor George Ornius, impresas en Leiden, esto es países germánicos, en el año de I-668, diferenciadas XXX2, espécimen, historia, americanas, Creo que es un muy buen ejemplo para entender que mucha de la historia que nos contaron pues es igual de verídico o igual de válido que un brazalete de oro falso. Vamos a volver aquí. Vamos a volver aquí. Y para darle un contexto, ¿no? Vamos a volver aquí. Bueno, ya hemos visto que todo lo que nos contaron que era Grecia, Persia, o sea, hay muchas historias. Esto, como he dicho, hay que estudiar, dejaremos también los links de Fomenko y algunas de las grabaciones donde lo explican, y lo explican, digamos, mejor que yo, que lo que yo podría explicar algo, pero explican mejor que yo, pero como digo, hay que empezar de una hoja en blanco, ¿no? Es decir, todo lo que nos contaron, empezando con que Roma, pues la primera Roma y la segunda Roma, pues no estaban en Italia, sino que Roma fue otra cosa, otro concepto, y hay que ver lo de Fomenko, ¿no? Dejaremos el link. ¿Qué nos importa aquí? Bueno, nos importa marcar este periodo. Por ejemplo, vamos a poner aquí estas líneas y vamos a marcar un periodo oscuro, ¿no? Como he dicho, cuando Tartaria se convierte en mixta, llega un momento en que los invasores comienzan a controlar muchos territorios ya con sus trucos, digamos, con esa forma. Tenéis que pensar, como he dicho anteriormente, estamos tratando con civilizaciones que son capaces de mover lunas, transformar, por ejemplo, planetas para poder moverse como si el planeta fuera una nave espacial, para que se haga una idea a la gente de la capacidad. Lógicamente, alteraciones genéticas, tecnológicas, mundos virtuales, hologramas, portales, o sea, cosas que para nosotros, dentro de nuestro nivel, son inimaginables, ¿no? Y dentro de ese poder, pues también tenían la tecnología, digamos, para controlar las mentes, ¿no? Una tecnología de la cual en los textos ya se nos ha comentado, ¿no? Entonces, durante ese periodo oscuro hubo partes de la... Por eso se encuentran, digamos, sobre todo en las zonas donde han quedado, digamos, vestigios, esas construcciones de las que hacen referencia a aquellos investigadores que siguen el tema de Tartaria, ¿no? Que lógicamente es prácticamente imposible que la
población local con carretas y caballos lo hubieran construido, o con esas capacidades que se asume que había en lo que nosotros conocemos como la Edad Media, ¿no? Para nosotros vamos a poderle llamar periodo oscuro. En ese periodo oscuro, lógicamente, logran, digamos que mucha de la grandeza de esas ciudades estelares o de esas zonas bien desarrolladas con tecnología, con capacidad de vuelo, con capacidad de maquinaria, con capacidad de comunicación, con cultura, con música, con arte, con tecnología, podría estar hablando, digamos, de muchas cosas, cayeran en una época donde la ignorancia era la norma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente el que no se dejaba convencer, pues si no era asesinado, pues se lo comían los reptiles, es decir, esa es la realidad, ¿no? Entonces, muchos humanos, digamos, como he dicho, tuvieron que esconderse, ¿no? Y aquí vienen nuestro grupo, digamos, que son los esenios, ¿no? Y que vamos a conectar lógicamente con el tema de la ayuda, ¿no? De la ayuda que se recibió. Por cierto, la imagen que tenemos aquí es de Corán, es decir, esto es muy famoso por aquellos manuscritos que se encontraron que, bueno, tienen mucha relación, digamos, con lo que realmente pasó ahí, ¿no? Pero vamos a leer qué nos dicen los textos, ¿no? ¿Qué nos dicen los textos de los esenios? Dice, textos. Primero hay que explicarles quiénes eran los esenios. En aquella época se les llamaba sectarios, ermitaños, disidentes, fanáticos, cualquier cosa menos lo que realmente eran. Y fueron grandes dedicados que vinieron a la tierra con la misión de traer a las personas el verdadero conocimiento de Dios para enseñarles a vivir según las leyes del universo, pero no las que fueron impuestas a la humanidad por los reptiloides. Y por supuesto no fue casualidad que eligieran como morada la tierra de los judíos, donde reinaba el culto al becerro de oro y donde los reptiloides se sentían los verdaderos dueños de la vida. Sus fuerzas no eran iguales y no podían ser escuchadas entonces por personas cuyas mentes estaban drogadas por los nuevos valores impuestos a la gente por la raza de los dragones. Para entonces consiguieron colocar a su gente, es decir, los reptiloides, en casi todas las ramas del poder, y los reptiloides gobernaron las regiones en la tierra judía. Así que lo único que pudieron hacer los esenios fue recuperar un trozo de tierra, el más pedregoso, árido y difícil de trabajar, que nadie quería, y se establecieron ahí como una comuna, aislados del resto del mundo. Afortunadamente para los esenios, los reptiloides no percibieron ningún peligro para ellos de estas personas extrañas fuera de este mundo y no los tomaron en serio. Por lo tanto, aquí hay que leer, no los destruyeron físicamente. Es decir, ellos todo lo que significaba un ataque, digamos, a su control era destruido físicamente. Y sin embargo, los esenios fueron capaces de transmitir al pueblo el conocimiento divino que ellos mismos poseían. Los escribieron en trozos de papiro, esto es importante, en trozos de papiro que luego escondieron cuidadosamente en las cuevas a orillas del Mar Muerto. La comunidad de esenios, a pesar de las condiciones de vida más duras, era el prototipo de las ciudades de luz, porque en ella reinaba el amor y la unidad, donde cada uno hacía lo que amaba, donde la gente pensaba ante todo no en sí misma, sino en los demás y en la humanidad en su conjunto. Cómo llevar a la gente el conocimiento eterno, cómo ayudarles a encontrar la armonía, cómo enseñarles a vivir según las leyes universales. Como no podían predicar sus enseñanzas abiertamente, rezaban y meditaban mucho, enviando al mundo las más poderosas energías de luz y amor. Por el bien de su fe y su servicio, los esenios renunciaron a mucho. No se permitían tener familia ni hijos, vivían solo de alimentos vegetales y se privaban de muchos otros placeres mundanos. Se contentaban con poco, pero sabían que esa era la elección de su alma, esa era su subyugación y servicio. La referencia. Entonces, bueno, hemos dicho que estos humanos durante el periodo oscuro recibieron ayuda indirecta.
de almas procedentes tanto de civilizaciones avanzadas como Pleiades, Arcturios, Sirius, Andrómeda, es decir, las autorizadas, como de heteroscapos. Heteroscapos, a los que no han leído los textos no os va a sonar, pero digamos que es importante. Es una civilización de octavo nivel. Y los mejores representantes de los atlantes, lemurianos, hiperbóreos, otaianos, rusici y, por supuesto, los tartarios, ¿no? Los de Tartaria, que por decisión personal han venido a realizar una misión imposible, que consiste en explicar a las personas lo ocurrido para ofrecerles la posibilidad de volver al origen. Vamos a ver qué nos dicen los textos. Vamos a ver textos, vamos a poner aquí, de lo que son. Esto a mucha gente le produce mucho rechazo, ¿no? Pero como hemos dicho, este mundo ha estado controlado por los negativos y parte de ese control ha sido también todo lo que conlleva al mundo espiritual, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se han enseñado que realmente los que lo enseñan son oriones, o incluso hay también algunas otras corrientes orientales muy famosas que tienen millones de seguidores, que los máximos representantes son reptiles. Y lo más curioso es que ni los oriones, ni los reptiles, es decir, algunos dracoreptiles, digamos, que dirigen algunas organizaciones secretas, ellos saben quiénes son, ¿no? Pero la mayoría de los no humanos y de los reptiles, digamos, que se creen espirituales, no saben que no son humanos, ¿no? Y toman en serio su papel y arrastran a mucha gente, digamos, a determinados cultos, actividades, religiones, prácticas y muchas cosas que lo único que hacen es arrastrar más a esa persona, en el caso de que sea humana, ¿no? Si no es humano, pues bueno, por eso hay tanto éxito, digamos, de algunas corrientes, ¿no? Porque como he dicho, la mayoría de la población no es humana, entonces esa gente, digamos, sintoniza con aquello que le es familiar. Y mucha gente sintoniza con ellos, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, el ejemplo de la música, ¿no? Y esto quizás siente mal a algunos, pero pues el máximo exponente de la música es la clásica. Y luego hay otros tipos de música, ¿no? Entonces, si a ti, digamos, como humano, te molesta la música clásica, pues es que ya sacar vuestras conclusiones vosotros mismos para que luego no me censuren. Bueno, textos, maestros ascendidos. Dice, hablaré de tus guías espirituales, quiénes son y qué papel juegan en tu vida. Por lo general, son maestros ascendidos, que han elegido su misión para ayudar a la humanidad. La mayoría de ellos son lo que llamáis santos, pero a veces pueden ser representantes de otros planetas y civilizaciones, miembros de vuestra familia estelar. Y si un alma antigua que ha venido a la Tierra con cierta misión comienza a servir plenamente, puede ser vigilada y cuidada por todo el equipo de fuerzas de la luz, que incluyen ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, representantes de la Federación Galáctica de la Luz, así como la familia estelar de esta persona. Ahora hay miles de almas de este tipo en la Tierra y se les da una gran ayuda para que no se desvíen del camino elegido. Seguramente muchos de ustedes sienten esto. En este caso, ni siquiera es necesario llamarlos. Siempre están cerca de ti porque entienden el peligro al que te expones por parte de las fuerzas oscuras, aferrándose a su poder y control sobre la gente que se les escapa cada día más. La referencia, ¿no? Por supuesto, el mayor ejemplo de esto es el Jesús bíblico, que en los textos es nombrado como Yesu. Lógicamente, recomendamos encarecidamente leer la segunda venida de Cristo. Lo vamos a poner aquí voy a poner el link. Y vamos a, por ejemplo, leer algunas cosas de Jesús, ¿no? que nos vienen como referencia. Jesús y María Magdalena. Sí, es cierto, ahora han venido
a la tierra muchas almas antiguas que han elegido ascender en sus cuerpos físicos. Y estas almas están recordando sus encarnaciones pasadas más significativas. En cuanto a Jesucristo y María Magdalena, ellos también están ahora en la tierra. No en una sola encarnación, sino en varias a la vez. Algunos de ellos están llevando a cabo la mayor misión de salvar a la humanidad, mostrándole el camino de la ascensión. Llevan a cabo un gran trabajo educativo y son conductores entre los más altos poderes del universo y la humanidad, recibiendo mensajes míos y de muchos otros maestros ascendidos, pero aún no es el momento de revelar sus nombres terrenales. Vamos a marcar esto. Es cierto que en aquellos tiempos lejanos, hace 2000 años, fueron marido y mujer y tuvieron 2 niños, un niño y una niña, nacidos de un gran amor entre 2 almas gemelas. Las huellas de su linaje se han perdido con el tiempo porque, a diferencia de sus padres, no dejaron un recuerdo tan vivo en la historia de la humanidad. Pero las almas de Jesús y María Magdalena se reencarnaron muchísimas veces más, eligiendo voluntariamente el camino de la experiencia en encarnaciones muy diferentes. Y ahora han vuelto a la tierra con el propósito de completar su obra, dar a las personas un conocimiento verdadero, no distorsionado por los cánones de la Iglesia, para que pudieran sentirse hombres Dios, tal y como fueron creados al principio. Y esto es importante, vamos a marcarlo. Recientemente se encontraron en esta tierra y se conocieron. Y ahora, uniendo fuerzas, llevan a la gente el conocimiento divino, dedicando sus vidas a ello. Seguimos leyendo. Jesús y María Magdalena. Otras versiones o versiones otras. Dice, es una pregunta que hace, ¿no? Hay otras informaciones o versiones después de ser bajado de la cruz y sanados. Jesús y Magdalena dejaron esos lugares. Él ya no predicaba, sino que vivía una vida familiar, tranquila, papá. Eso es de muchas versiones que dicen que él no murió en la cruz, dice. Y la respuesta es esta. Dice, esto no es verdad. Después de la ascensión, Jesús nunca regresó a la tierra y María Magdalena vivió una vida bastante larga, criando sus hijos y predicando las enseñanzas de su esposo. Aquí hay una cosa que dice, la Navidad es una fiesta puramente simbólica. De hecho, Jesús nació en primavera y la fecha de su nacimiento es absolutamente irrelevante. Lógicamente hay mucho más datos y esos datos se pueden encontrar en el texto que hemos recomendado, ¿no? Vamos a ver el tema del periodo oscuro, ¿no? Dice que uno de los mayores inconvenientes de estas misiones han sido las limitaciones genéticas de los cuerpos y de longevidad que se impusieron a los cuerpos humanos, los cuales, como hemos explicado, mueren de adolescente, ¿no? Por degeneración celular. Hemos visto el ejemplo de los pleiadianos que viven 1000 años y nosotros solamente duramos 80, pues imaginar la proporción es terrible, ¿no? Esto les imposibilitó sacar las conclusiones precisas para hacer los cambios requeridos, ¿no? Y si asimismo el sistema de supervivencia que se impuso resultó ser otra barrera para la población rescatable, distraída en alcanzar la zanahoria de la prosperidad y distraída con los sistemas impuestos por los oriones, magia, superstición, hechicería, chamanismo y astrología. No obstante, dentro de este periodo muchas personas lograron lo que se conoce como la ascensión personal, es decir, aquellas personas que se mantuvieron aisladas, es decir, ya hay bastantes ejemplos de ello, ellos mismos, habiendo experimentado la dificultad del sistema, se comprometieron después de su ascensión en la ayuda que se recibe actualmente, ¿no? Ahora, al final de los tiempos de la tridimensionalidad en este planeta, se nos permite conocer una perspectiva general para poder afrontar los cambios venideros, cambio de era y cambio de dimensión, ¿no? Vamos a volver al Excel. Y bueno, ya hemos visto un poco el tema de los esenios, un poco dónde los colocamos, ¿no? Los colocamos, digamos, justo en la época oscura, ¿no? Los esenios son aquel grupo que reciben esto se puede leer en la vida de Jesús, y son aquel grupo que reciben e instruyen a Jesús. Digamos que es un grupo muy importante, ¿no? Otra de las cosas que también no se entiende, sobre todo los investigadores, es cómo
cómo fue posible que no tengamos registros y cómo no podemos entender qué fue lo que sucedió, ¿no? Y cómo hubo y cómo tuvimos la imposibilidad, digamos, de preservar algo de lo que en teoría había en la, vamos a llamarlo, yo lo tengo aquí nombrado como Tartaria 2, ¿no? Es decir, recordar que la Tartaria 1, digamos, era el núcleo central que hablamos, el cual lógicamente estaba compuesto por los representantes eran los guías y los guías tenían establecido, digamos, un sistema de vida pues, que era prácticamente perfecto porque se basaba en un conocimiento, digamos, cósmico, ¿no? Entonces, todo lo que se genera alrededor de Tartaria es una Tartaria 2 para poderlo entender. Y es una Tartaria que vamos a poner el ejemplo de las escuelas, ¿no? Tú vas a aprender, vamos a poner el ejemplo del ajedrez que me gusta mucho. Tú vas a aprender a jugar ajedrez y lógicamente tarde o temprano, si quieres conocer realmente tu nivel, tienes que jugar y tienes que ir a los torneos, ¿no? En ese momento, lógicamente, cuando tú vas a un torneo, ya no está tu profesor o tus profesores de ajedrez, y en ese momento tú estás concentrado, lógicamente, en el torneo y te olvidas de todo lo demás, ¿no? Pues algo así es la vida, ¿no? Entonces, Tartaria 2, digamos, sería en algunos sitios, Tartaria la central sería como las universidades, como las escuelas, y Tartaria 2 serían los sitios donde se ponen en práctica aquello que aprendieron en la escuela, ¿no? Entonces Tartaria 2 sirve como base, digamos, para otras civilizaciones, por ejemplo Sumeria y otras que no nos han llegado, por ejemplo en Egipto habría una civilización, digamos, o unos asentamientos que actualmente es un desierto. Entonces, para poder entender esto, voy a poner una grabación. Y esta grabación nos va a dar, digamos, una perspectiva que pasó, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de colocarla. Sí, esto tengo que minimizar y vamos a ponerla aquí, ¿no? Entonces vamos a poner esta grabación y vamos a dejarla. Vamos a dejarla. Como se puede ver, pues hay elementos reconocibles, ¿no? Creo que ya está terminando. Y bueno, básicamente esto se llama, aquí lo tenemos, Proyecto Coqueland. El nombre viene de un pez abismal que se creía desaparecido y que volvió, digamos, a ser redescubierto o encontrado, ¿no? Eh, eh, Lógicamente cuando vosotros busquéis esta grabación en internet, o en otros lados, las explicaciones van a ser que todo esto es falso, que es ficción, pero como hemos dicho, ya había medios tecnológicos y ya se podía grabar. Lógicamente esta grabación probablemente fue proyectada y alguien lo hizo una toma, como ahora nosotros lo podemos entender, ¿no? Es como si nosotros vamos al cine y captamos parte de la película que se está proyectando en la pantalla del cine, ¿no?
Eso es una proyección, hay un archivo, digamos, explica, que da una explicación acerca de este contenido y hay que estudiarlo, hay que leerlo, lógicamente, y hay que sacar conclusiones y hay ciertos datos que yo he podido interrelacionar para poder ofrecerlo y poder marcarlo, ¿no? Esa grabación, de dónde es, digamos, si la tengo que colocar en algún sitio, algunas partes, lógicamente, hay otras que es casi imposible, ¿no? Pero esa grabación yo lo colocaría por aquí. Entonces, imaginar, o sea, ya simplemente echar a volar vuestra imaginación, ¿no? Entonces, si yo colocaría por aquí esta grabación, imaginar todo lo que sucedió y todo lo que pasó la humanidad si esta grabación, digamos, fuera verídica, ¿no? Digamos, vamos a darle el tema de la duda, pero vamos a suponer que es verídica, ¿no? Imaginar todo lo que ocurrió, ¿no? Todo lo que ha pasado. Y cómo ahí podría seguir hablando, ¿no? Acerca y poner archivos, enlaces y tal, pero bueno, no es mi función, ¿no? Yo solo estoy intentando dar una panorámica general, como he dicho, un marco de referencia para que luego, posteriormente, cada uno vaya colocando sus piezas y puede llegar a entender, ¿no? Esta grabación también estará puesta en el enlace, o en los enlaces, o en el archivo que se proporcionará, pero bueno, se puede encontrar en internet y hay más grabaciones de planetas, de tal, y tiene una historia muy curiosa que os invito a leer, ¿no? También el archivo, digamos, que viene, voy a intentar colocarlo también en algún sitio para que la gente, porque viene en otro idioma, lógicamente yo lo he traducido, y para que la gente lo pueda leer, ¿no? Pero imaginar, ¿no? Imaginar el grado, digamos, el grado de historia que se nos ha escapado, ¿no? Que no nos han contado, ¿no? Y como ahora sí se puede entender en algunos relatos y textos que pude leer, lógicamente en otros idiomas, eh, alguien preguntaba, me acuerdo que alguien preguntaba, ¿por qué no tenemos conocimiento, ¿no? ¿Por qué no hay memoria? ¿Por qué nadie recuerda nada, ¿no? Y las dos respuestas, digamos, los dos motivos, era uno, destruyeron todo, es decir, no dejaron a nadie que pudiera recordar. Y dos, los supervivientes fueron tratados para no recordar. Y seguiremos en la próxima grabación. Gracias.